propósito y no hay obligación, porque eres que Él cumplirá su propósito y no hay obligación, porque eres que
delante de usted, Señor. Como un día el joven Samuel respondió a tu llamado, aunque no te conocía, Señor, porque dice la palabra que Elí supo que usted le llamaba y le guió a cómo responder y le enseñó que era usted, Señor, el que le llamaba. Y entonces Samuel contestó: Señor, habla que tu siervo escucha. Habla que tu siervo escucha. Y por cuanto el venir a usted, Señor, nos hace ser siervos de justicia, siervos de tu reino, y hemos dejado de ser siervos del pecado, de la injusticia, de la iniquidad, Señor, hoy nosotros también decimos de la misma manera: habla que tu siervo escucha. Señor, por favor, ven a este lugar y permite, Señor, que por la acción de tu Espíritu Santo, su palabra sea cada día, Señor, impregnada en nuestros corazones. Su palabra tiene el poder para cambiar, para mudarnos, para transformarnos y renovarnos cada día. Renuévame más, Señor, transfórmame. Hoy te pido que tomes el control de esta reunión. Toma el control de la vida de cada uno de nosotros, los que estamos aquí. Hoy cada persona, cada alma está delante de usted siendo conocida. Cada intención del corazón es conocido por usted, Señor. Te pido que hoy, Señor, nos permitas poder entender tus palabras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Servir a Dios para servir a Dios. Romanos 6, versículos 17 al 19. Vamos a leer esta escritura, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 17 al 19. Este ha sido el versículo principal con el cual hemos iniciado ya la primera parte de este tema: servir a Dios para servir a Dios. Y dice la escritura: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la impureza y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Ok. Yo iba a continuar la semana pasada ubicándolos en el segundo libro de Crónicas. Por favor, le pido que vaya hasta allá, al segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Este es quizá uno de los versículos muy conocidos también, y que en muchas ocasiones hemos podido nombrar cuando hemos estado enseñando la palabra de Dios también. Usted quizá recordará esta escritura, segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, dice: hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis, seáis sus ministros y le queméis ¿qué? Incienso. Amén.
Gloria al Señor. El contexto viene tratando acerca de cuando el rey Ezequías, dice la escritura, restablece el culto del templo. Y dice la Biblia que en el primer año de su reinado, en el mes primero, ahí en el versículo 3 estoy leyendo, dice que abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y a los levitas, los reunió en la plaza oriental, dice, y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres. Sacad del santuario la impureza, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Era el trasfondo de una casa de Dios, abandonado los sacrificios, el culto al Señor. Y Ezequías es levantado por el Señor, movido por el Señor para restaurar de nuevo el culto y ofrecer holocaustos, sacrificios y todo el trabajo que el Señor había delegado a los sacerdotes, a los levitas, aquella tribu que el Señor en un principio había indicado que ellos serían los que ministrarían en su casa, los que ofrecerían por los pecados del resto del pueblo, y los había apartado con esa labor especial de que le sirvieran a Él. Ciertamente, el poder saber, entender la tarea que tenían los sacerdotes, los levitas en aquel tiempo, nos lleva también a nosotros en el tiempo de hoy a meditar con respecto a lo que también Dios quiere como iglesia. Dios ha venido a través de los tiempos separando, apartando a hombres y mujeres que le sirvan, separados, capacitados, y gente que Dios ha llamado a que se consagren a Él para que puedan presentar ofrendas, para que puedan servirle, para que puedan estar delante de su presencia, como dice también la Escritura, hablando Pedro acerca de la iglesia como el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo que Dios adquirió, que pasó de las tinieblas a su luz admirable. En la nueva traducción viviente, segunda de Crónicas 29:11, en la nueva traducción viviente dice la Escritura, el versículo 11: hijos míos, no descuiden más sus responsabilidades. El Señor los ha elegido para que estén en su presencia, les sirvan, dirijan al pueblo en la adoración y presenten a Él sus ofrendas. Amén, amén. He querido traer a colación esta nueva traducción porque creo que nos da una idea especial acerca de lo que significa el hecho de servir al Señor. Dice, me gusta como dice esta versión: hijos míos, no descuiden más sus responsabilidades. Amado, usted y yo tenemos una responsabilidad delante de Dios. Y esa responsabilidad es la de servir al Señor. Es una responsabilidad que cada hijo de Dios tiene para con Dios, porque el Señor lo ha apartado con un propósito especial. Recuerdo las palabras del Señor Jesucristo cuando fue llevado al desierto y el diablo le tentó
Y al final el Señor terminó diciendo a Satanás que solamente al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él le servirás. Fueron las palabras del Señor Jesús cuando le llevó el Espíritu Santo mismo al desierto, dice la Escritura, para ser allí tentado por el diablo. Pero si había alguien que servía a Dios, el Padre, ese fue el Señor. Jesús es conocido en los profetas, e Isaías habla específicamente, de manera especial, acerca de Jesús como el siervo sufriente, como el siervo del Señor. Marcos también, el Evangelio de Marcos, que nos presenta a Cristo, así como Mateo, como Juan y Lucas presentan a Cristo con una particularidad. Marcos presenta al Señor Jesús como el siervo del Señor, como el que vino a servir y no a que le sirvieran. Usted y yo hemos sido apartados por Dios para servir al Señor y no para que el Señor nos sirva a nosotros. Porque tal parece que de alguna manera en el tiempo presente, hasta el tiempo presente, muchos pretenden que Dios les tenga que servir a ellos y no ellos servir al Señor. Amén. Nosotros hemos sido llamados para servir al Señor y más allá, yendo más allá, Dios también nos coloca en el lugar de servir a los demás. Servir en primera instancia a Dios y servir los unos a los otros. Pero Dios nos ha llamado para ser sus siervos, los que le sirven a Él. En cualquiera que sea la ocasión que Dios nos haya colocado a cada uno de nosotros en su reino, en su casa, Dios nos ha escogido para que nosotros le sirvamos a Él. Y hay una exhortación aquí también, en la versión que tengo de la Biblia aquí, Reina Valera 1995, dice: no os engañéis ahora, no os engañéis. Dice esta versión, Reina Valera 1995, que tengo yo aquí: hijos míos, no os engañéis, no se engañen. La Nueva Traducción Viviente dice: no descuiden más sus responsabilidades. El uso de Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, porque recuerde que la semana pasada estábamos tocando una palabra importante que habíamos leído en Éxodo capítulo 19, versículos 1 al 6, y es la palabra pacto. Habíamos estado hablando acerca de algunas cosas acerca del pacto o alianza, bien aplicándolo al hecho de que Dios es el que ha hecho pacto con nosotros. Hablábamos del pacto como una alianza ofrecida de un ser superior hacia uno inferior, y es el caso, este último caso, es el caso que nos compete a nosotros. Él nos tomó, dice la Escritura: os tomaré como mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Algunos versículos que leímos al final, de Deuteronomio 7:6, Isaías 41:8 al 9 e Isaías 40:10, nos dejaba ver el hecho de que Dios nos había escogido como sus siervos. Siervo mío eres, decía el Señor a Israel, al que yo escogí. Todo esto parte desde el inicio de que Dios escoge una nación y hace un pacto con ellos. Dios es el que llama y hace un pacto. En muchas partes de la Escritura, Él dijo: yo haré un pacto contigo, yo me acordaré de mi pacto. Dice la Escritura: mi pacto que yo les mandé. Y en Deuteronomio 4:13 dice: y Él os anunció su pacto. Así que el uso del Nuevo Testamento y Antiguo Testamento como nombre de las dos secciones de la Biblia indica que el pacto divino está en el centro
de todo el libro, de toda la Biblia, de toda la Escritura, el pacto de Dios con los hombres. La Biblia relata el propósito testamentario de Dios, de modo que el ser humano puede unirse al Señor en servicio, un servicio amoroso, un servicio voluntario, un servicio, mi amado, que le lleva a conocer la comunión eterna con Él. Amén, amén. La comunión eterna con Él, porque nuestra comunión con el Señor es para la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Es desde ahora y para la eternidad con Él. Y esto mediante la redención que es a través de Cristo Jesús, por medio del cual estableció su pacto. Recuerden las palabras de Jesús: este es mi pacto en mi sangre. Amén. Del cual Dios, el Padre, nos ha hecho partícipes a través de Cristo para la comunión con Él desde ahora y para siempre. Y a su nombre. Y para siempre. Amén. Yo quiero tocar dos puntos que quizá a lo mejor usted en su tiempo de conocer del Señor, de caminar en el Evangelio, quizá haya escuchado de alguna manera esto que le voy a hablar en esta noche. Pero aquí lo importante no es tanto de oír y oír y oír tantas enseñanzas que Dios nos ha venido hablando a través de los días. Aquí lo importante es de qué manera yo he recibido esas palabras del Señor que constantemente han venido de una y de otra manera y en diferentes tiempos a hablar a nuestras vidas. Yo hago memoria ahora de quizá cuántas veces el Señor le dijo a Marta cuando el Señor estaba allí frente a la tumba cerrada donde estaba Lázaro, que había muerto ya hacía 4 días. Y Marta decía: Señor, si hubieses llegado antes. Y Jesús le dijo: no te he dicho, Marta, que si crees. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No sé usted, pero yo pienso que cuando el Señor dirige estas palabras a Marta, no te he dicho, me da a entender de que Jesús había hablado de muchas maneras a Marta con respecto del reino de Dios. Y no simplemente, quizá alguien pudiera pensar que a lo mejor las veces que le habló Jesús fue referente a resucitar a los muertos y hacer milagros como el que estaba a punto de hacer. Pero yo creo que cuando Él dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, es porque el Señor había hablado muchas veces, de muchas formas y de muchos aspectos a la vida de Marta con respecto a la vida de Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado, te ha dicho, te ha conducido, te ha aconsejado en tu vida espiritual? Sin embargo, quizá tu actitud, mi estimado, es la misma de Marta. Y por eso quizá no has visto la gloria de Dios en tu propia vida. No has visto la gloria de Dios en tu casa, no has visto la gloria de Dios en tu familia, no has visto la gloria de Dios en tantas cosas donde quizá nosotros podemos verla. Pero apartándome de ver la gloria de Dios en cosas que Dios puede hacer, como el hecho de levantar a los muertos, como el Señor lo hizo ciertamente con aquel que llevaba 4 días de muerto. Yo te hablo de la gloria de Dios que se quiere manifestar en su vida, en su propia vida. Porque creo que detrás de esto es lo que debiéramos ir como hijos. Yo quiero ver la gloria de Dios, pero verla en mi corazón. Yo no sé usted, pero yo quiero ver, si quiero ver la gloria de Dios, yo la quiero ver en mi vida. Una vida cada vez transformada, fortalecida, llena de Dios, cada vez más de Él y menos de mí. Ese ambiente suena así como.
ver la gloria de Dios en su vida y en mi vida. Menos de mí, más de Él. Menguar para que Él crezca. Menguar en mi carácter, menguar en mi temperamento, menguar en mis pensamientos, en mi propia voluntad, y que se haga la voluntad del Señor. Y entonces de esa manera yo me pueda convertir en un siervo de Dios. Servir a Dios, para servir a Dios, número uno, primeramente significa dedicar mi vida entera a Él. Servir a Dios, para servir a Dios, en primera instancia significa dedicar mi vida entera a Él. O primeramente, dedicar toda nuestra vida a Él. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. En algunas ocasiones Pablo habló acerca de que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos de aquel que nos compró. Éramos esclavos del pecado, pero Él, a la semejanza de aquel que compraba a un siervo, a un esclavo, y luego le daba la libertad, es la misma manera que el Señor ha venido hacia nosotros para darnos libertad con respecto del pecado, y que nosotros vivamos realmente siendo libres, aunque de alguna manera, como éramos esclavos del pecado, ahora seamos esclavos de la justicia, de lo bueno, esclavos de la verdad, esclavos de la vida recta que el Señor ha puesto delante de nosotros. ¿Cuántos comprenden esto en esta noche? Estuvimos esclavos del mundo, de los vicios, de los malos pensamientos, de la voluntad presa frente a la inmundicia, a la iniquidad, a la maldad. Ahora somos esclavos de la justicia, de la vida recta, de la vida justa, de la vida íntegra, de la vida pura, de los pensamientos que dan alabanza al Señor. ¿Cuántos dicen amén? En Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 15, dice la Escritura: estos reunieron a sus hermanos, se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Si usted nota, mi amado hermano, en este versículo, la idea o el pensamiento de Ezequías y del Señor en primera instancia, y luego eso transmitido a Ezequías, era de que la casa de Jehová fuera reparada, la casa de Jehová fuera puesta otra vez en funcionamiento, para lo cual el Señor la había ordenado hacer. Pero la casa estaba descuidada, estaba sucia, estaba vacía. Los sacerdotes, los levitas, no servían al Señor, no ejercían el ministerio. Su vida espiritual quizá de alguna manera estaba afectada en pecados. Pero note que antes de que ellos pudieran entrar para limpiar la casa del Señor, lo primero que les dijo el rey es que se santificaran primero. El versículo 15 dice: estos reunieron a sus hermanos. Desde el versículo 12 se está hablando acerca de que los levitas se levantaron, y nombra a varios de los levitas que se levantaron. Y después de que los nombra, dice que estos reunieron a sus hermanos y se santificaron, y luego entraron. ¿Entraron a qué? A limpiar la casa para prepararse. Pero fíjese, mi estimado hermano, que no fue a la ligera que ellos volvían a retomar el servicio, sino que era necesario que ellos se limpiaran primero, ellos se santificaran primero, que primero con sus vidas ellos se aseguraran de que ellos estaban sirviéndole al Señor primero con su vida.
Es la razón por la cual, pongo una marca ahí en Segunda de Crónicas 29, por la cual yo partí de Romanos capítulo 6, el versículo 17, porque dice la Biblia: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que os transmitieron. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la impureza y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. La casa de Dios estaba descuidada. No se ofrecían los sacrificios. Los que eran llamados por el Señor para ser siervos del Señor, de alguna manera tuvieron que santificarse, tuvieron que limpiarse, porque quizá ellos habían estado sirviendo a la iniquidad, a la maldad. Pero Dios le dice ahora: límpiense, santifíquense. Hermano, mucha gente pretende servir al Señor sin primero servir al Señor. Los levitas no podían entrar a la casa, preparar la casa para servir de nuevo en el templo, si primero no estaban asegurándose de que en su vida le estaban sirviendo al Señor. Y por eso dijo el rey, por parte de Dios: límpiense, santifíquense primero. Hay gente que pretende servir a Dios y hay gente que está sirviendo al Señor viviendo una vida de impureza, de iniquidad carnal, con pecados. Están liderando, están llevando un ministerio en la iglesia, están predicando en los púlpitos, están dirigiendo casas de oración, redes de células, de casas, de hogares, llevando a cabo una visión de crecimiento, de avanzar en un crecimiento numérico, sin estar viviendo precisamente o estar sirviendo precisamente a Dios. Sirviendo a Dios sin servir a Dios. Considero que si el rey Ezequías mandó a los levitas a que limpiaran y les dijo: santifíquense, esto en primera instancia era un mandamiento de Dios. Era un mandamiento del Señor. En Isaías capítulo 1, Dios habló entre las muchas veces que habló el Señor a través de Isaías al pueblo de Israel. Isaías capítulo 1, versículos 11 al 15. Esto viene de un contexto donde el Señor a través de Isaías llama a Israel a un arrepentimiento sincero. Y en el capítulo 1, a partir del versículo 11, dice el Señor, hablando a través de Isaías: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de grasa de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién pide esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear mis atrios? Y sus atrios son santos. Amén, amén. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, sábado y el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Fíjate, el convocar asambleas. Hoy en día muchas iglesias convocan asambleas. Culto el domingo, culto de avivamiento el jueves, culto de liberación el viernes, culto de explosión el martes. ¿No pensará el Señor de la misma manera como en aquel tiempo pensó con respecto de Israel? Cuando ustedes convocan asamblea, me es abominación.
Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Cuántas fiestas no se celebran en los cultos? Hasta canciones se hacen. Con Cristo estamos de fiesta. Fiesta hay en el corazón de los que suben al monte de Sión. Pero a ver si en realidad estamos arriba en el monte de Sión. Hemos subido. Estamos en la presencia de Dios como Moisés subió al monte a encontrarse con el Señor. Mi alma, versículo 14, mi alma aborrece vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Recuerde que aunque es Isaías, son palabras, según el profeta Isaías, no eran palabras de Isaías, eran palabras de Dios que estaban siendo transmitidas a través del profeta. Aunque Isaías fue el que escribió esto, Isaías era un profeta de Dios y no hablaba otra cosa más que palabras de Dios cuando al pueblo se refería. Así que son las palabras del mismo Dios hablando a una nación que Él había llamado para que le sirviera y fueran su especial tesoro. Así como se supone que usted y yo como iglesia somos especial tesoro de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿O no? Somos sus hijos e hijas y Él nuestro Padre, su pueblo y Él nuestro Dios. Me son gravosas y cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Hermano, pensar esto que puede estar sucediendo en nosotros como congregación es terrible. Que estemos cantando aquí, reuniéndonos jueves, domingos, estamos en la alabanza, estamos tocando los instrumentos y hay manos levantadas y Dios diga, tus manos extendidas y Dios esconda sus ojos. Esto debe ser terrible. Debemos asegurarnos de que si estamos en este lugar adorando a Dios, si bien a través de una canción o a través de la oración, nuestras manos se levantan delante de Dios, sean manos extendidas, sinceras, por medio de las cuales estamos diciéndole al Señor, tú eres mi Dios, yo soy tu siervo, aquí está mi vida, y Dios no pueda volver sus ojos. Dice asimismo, cuando multipliqué la oración, yo no voy a oír. ¿De qué nos valdrá largas oraciones, hermano? Cuando la actitud de nosotros, quizás la actitud de aquel fariseo que oraba largas oraciones y el Señor no oía esas oraciones. ¿Cuántas largas oraciones podemos hacer? Pero sin estar sirviéndole a Dios con nuestra propia vida, con nuestra manera de vivir, de hablar, de pensar, de actuar. Llenas están de sangre vuestras manos. Amén. Estos versículos, hermanos, nos testifican cómo Dios no puede aceptar los sacrificios ofrecidos por su pueblo. Un pueblo que ora, multiplica la oración, tiempos de oración, 2, 3, 4 horas de oración, intercesión, algunos guerra espiritual. Las canciones, los instrumentos, sin embargo, los ojos del Señor están apartados. Yo quisiera que nosotros, mi estimado hermano, meditáramos sobre eso, Iglesia Cristiana Resplandor. Y todo hermano en la fe que me pueda escuchar.
que cada uno pudiera entender lo que dijo el Señor y lo tomara para sí mismo sin tener que mirar a su hermano, sin importar si su hermano falla, si su hermano es tropiezo para usted, si su hermano es el que lo mira mal a usted o su hermano tiene una mala actitud, que nos olvidáramos todos y cada uno de nosotros de mirar la paja que tiene en el ojo mi hermano, cualquiera que sea este, y más bien dedicarme a diario a mirar la viga que hay en el mío. Pero el gran problema que tenemos, hermano, es que cuando entró el pecado, algo característico cuando entró el pecado, es que cuando Dios llamó a Adán, Adán dijo, la mujer que me diste, y la mujer dijo, el diablo. Y hoy en día, hermano, cuando Dios nos insta, cuando Dios nos exhorta, siempre estamos prestos a no recibir con mansedumbre la palabra de Dios para nosotros, sino que estamos prestos para decir, es que el hermano esto, es que el hermano es aquello, es que este hermano me mira mal, es que este no me saluda, es que me voltea la cara. Y usted, en lugar de mirarse la viga de su ojo, le mira solamente la paja del ojo de su hermano, que no le mira, que no le saluda, qué sé yo. Y usted se une al club de los que no se miran, ni se saludan, ni se aguantan. Y luego ese hermano y yo estamos levantando manos santas, cantando alabanzas al Señor, fluyendo en el Espíritu, supuestamente. Parece que así estaba Israel. Ellos pensaban que por el hecho de ofrecer carneros, ofrecer sacrificios, holocaustos, ya con eso tenían ya al Señor de la mano. Y muchos creemos también que si nosotros ofrecemos sacrificios de la manera como sabemos hacerlo, levantamos nuestras manos, lloramos, nos arrodillamos, nos paramos en la cabeza, Dios por eso se va a mover. Si yo multiplico la oración, Dios se va a mover por eso. No, hermano, Dios no quiere sacrificios, Dios quiere obediencia. Y a su nombre. Dios no quiere que usted se pare en la cabeza, que usted inclusive se arrodille. Y no estoy diciendo, pastor, usted está en una herejía, ¿cómo que no me arrodille? No, pero es que hay gente que se arrodilla, pero no arrodilla el alma. Aló. Hay gente que dobla sus rodillas, pero no doblega su alma en arrepentimiento genuino. Hay gente que llora de los ojos para afuera, pero no llora por dentro. Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? En el Nuevo Testamento el Señor nos exhorta a vivir una vida que sirva a Dios. Y quizá puedan haber muchos otros versículos que usted ha leído a través de la palabra del Señor. Pero permítame quizá recordar las palabras del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 24. Pablo habló a los Gálatas, hablando a ellos acerca de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos carnales que se levantan constantemente. Y en el versículo 24, terminando ese capítulo, les dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, ya no sirven al pecado, ya no sirven a la carne, a lo carnal. Ya no sirven a las pasiones desenfrenadas. Ya no sirven a sus propios deseos, pensamientos, voluntades, a su propia prudencia. Porque ellos han crucificado su carne, o sea, han muerto al pecado. Para servir a Dios. Guiado por el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 6, en el versículo 7 dice, no os engañéis. Y esta frase me recuerda a Ezequías, cuando le dijo a los levitas
Hijos, no os engañéis. Dios los escogió para que les sirvierais. Y aquí el Espíritu Santo a través de Pablo habla a los Gálatas y dice: no os engañéis. Y creo que esa es una palabra, mi estimado hermano, que hasta el presente sigue vigente. Muchos se engañan en este tiempo, sirviendo a Dios sin servir a Dios. No nos engañemos. Dice, Dios no puede ser burlado. Hay gente que piensa que por estar sirviendo ya con eso está bien con el Señor, porque viene y se mueve y es activista, pero está sirviendo sin servir. Y se engaña. Y pretende burlarse de Dios. Tiene que haber un profundo temor reverente en la vida de quienes hemos sido llamados a servir a Dios, para rogar y suplicar siempre al Señor que nos ayude a vivir una vida santa y entender que antes que el hecho de hacer cualquier oficio en casa, y hablo de la casa de Dios, de esto físico, antes usted y yo tenemos que asegurarnos de que realmente somos siervos de Dios, gente que le sirve al Señor. Ahora usted no sirve con su mente a la ley del pecado, sino a la ley de la justicia. Con sus pensamientos no sirve a la ley del pecado, sino a la ley de la justicia. Con sus miembros, con sus ojos, con su boca, con sus oídos. Sus pies no se apresuran al mal, sino que se apresuran a andar por el camino que Dios ha trazado delante de nosotros. No se preocupe quizá pensando que esto es simplemente algo que le concierne a usted, porque no es así. Esto es algo que nos concierne a todos, a mí y a cualquier ser humano sobre esta tierra. No importa quiénes seamos. Dice la Biblia, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Vida eterna. Romanos 8 del 5 al 6. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 6. Dice la Escritura, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Y quiénes serán del Espíritu? Sino aquellos que han nacido de nuevo. Lo que es carne, carne es. Lo que es espíritu, espíritu es. El Señor dijo a un hombre de Israel que se supone que era un estudioso de las Escrituras, que no entendió el lenguaje espiritual, siendo un hombre quizá preparado, un maestro de la ley. Y el Señor le dijo que era necesario de que él naciera de nuevo para poder entender las cosas espirituales, porque las cosas, el Espíritu acomoda las cosas de Dios a lo espiritual. Y no puede llegar uno a ser espiritual sin primeramente santificarse, limpiarse. Y el que se limpie y se santifique a alguien no es por la acción misma de él, sino el hecho de que desde el corazón nace una actitud de arrepentimiento. Y cuando hay un arrepentimiento genuino, entonces la acción santificadora de Dios viene a santificarle. Porque Él es el que nos santifica. ¿Cuántos dicen amén? Por medio de Cristo. Cristo es provisión de Dios. Cristo, sabiduría, justificación, santificación y redención. No hay santificación. La obra de la santificación que viene de Dios no puede estar presente en una persona si en primera instancia Dios no ve en el corazón de esa persona un verdadero arrepentimiento
No quiero servir más a la carne, a la injusticia, al pecado. Yo me arrepiento, Señor. Y cuando esto es sincero, entonces Dios viene a santificar. Cuando alguien te dice santifica, te está diciendo arrepiéntete de algo que te está manchando. Santifica tu vida. Está diciendo tienes que arrepentirte de algo que estás haciendo mal. Amén. En San Juan capítulo 12, versículo 26, recordemos las palabras del Señor Jesús. Unos griegos buscaban a Jesús, le seguían, andaban tras él. Y en el versículo 26 habló el Señor Jesús y dijo, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. ¿Cuántos dicen amén? Pero este servir no lo puedo relacionar simplemente con el hecho de hacer tareas. Porque fíjese lo que dice el Señor en los versículos, en el versículo anterior, dice, el que ama su vida la perderá, y el que odia su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y fue a continuación de esas palabras que él dijo, si alguno me sirve, me sigue. Y no era siempre el hecho de que aquellos se fueran detrás del maestro, siguiendo detrás de él mientras él caminaba adelante, pues Judas también lo seguía. Judas lo siguió por 3 años, pero nunca lo siguió. ¿Comprende? ¿Sí comprendió? Judas lo siguió, pero nunca lo siguió. Hay quienes dicen estar siguiendo al Señor porque vienen a la iglesia, pero nunca le están siguiendo, porque no están sirviendo. Fueron las palabras que el Señor a continuación ahí en el versículo 26 de San Juan 12 les habló, después de que le dice, pierdan su vida en este mundo, o sea, mueran, para que entonces vida eterna vengan. ¿Qué es que perdieran su vida en este mundo para ganar la vida de Dios? ¿Qué significaba eso? Que ahora le estuvieran sirviendo a Él. Perder la vida en el mundo es dejar de servir al pecado. Y ganar la vida que el Señor ofrece es ahora servirle a Él y ser un seguidor de Él. Y si alguno le sirve al Señor, el Señor le honrará. ¿Cuántos dicen amén? Y algún día estaremos allí donde Él también estará. ¿Cuántos dicen amén? Donde yo esté, allí también estará mi servidor. Señor, yo te serví, yo eché fuera demonios, yo hablé en lengua, yo hice milagros, yo hice sanidades, yo canté, yo tocaba el piano, yo tocaba la batería. Pero el Señor le dirá, tú no me serviste. Número 2. Servir a Dios para servir a Dios es servir a Dios en la obra a la que hemos sido llamados. Servir a Dios para servir a Dios significa ministrar, servir en la obra a la que hemos sido llamados por Él. Hay gente que pretende servir en la obra sin servir al dueño de la obra. Amén.
El Antiguo Testamento nos deja ver tareas que de alguna manera fueron delegadas como parte del ministerio a Jehová. Y que en este caso fueron realizadas por los levitas. Y en parte, algunos de estos oficios que en la antigüedad Dios mandó que se hicieran como parte del culto que se ofrecía en su casa, parte de esos oficios hoy se hacen presentes en la iglesia de nuestro tiempo. Y no solo en nuestro tiempo, desde los tiempos cuando la iglesia comenzó, desde el principio. Y es así como, por ejemplo, si usted quiere escribir para que no vayamos a esas citas y nos alarguemos más, Primera de Crónicas 6:31 habla del servicio del canto, de cantores que se turnaban para alabar al Señor, para levantar cánticos de alabanza y de adoración al Señor en medio de la casa de Dios, del culto que se ofrecía. En Primera de Crónicas capítulo 9, versículos 24 al 26. Primera de Crónicas capítulo 9, versículos 24 al 26. Habla de los porteros o guardianes que fueron designados también para la obra del ministerio. Eran personas que guardaban las puertas, que protegían, que guardaban. Es fácil comprender que si en aquel tiempo el Señor separó a cantores y músicos, hoy nosotros también oficiamos eso. También de alguna manera podemos ver que si en aquel tiempo el Señor nombró porteros, guardianes para proteger la casa, guardar la casa, nosotros hoy también llevamos a cabo ese oficio. Y designamos hombres y mujeres que cuiden, que estén pendientes, que vigilen, que estén atentos. Creo que si de alguna manera había un portero, un guardián de puertas, quizá cuando el pueblo se acercaba, al menos un saludo de ese portero había para el que llegaba, ¿sí o no? Como le dijo el Señor a Jeremías, párate a la puerta del templo mientras van entrando y dígale, arrepiéntanse. Mientras van, hermano, arrepiéntase. Hermano, arrepiéntase. Cambiad vuestros caminos, así te dice el Señor. Y cada vez que iba entrando, no le dijo el Señor, párate allá a la puerta y dígale, arrepiéntanse, cambien sus caminos. Jeremías, por ahí está. ¿Qué haría usted si un día el Señor dijera al pastor Dani, por ejemplo, párate a la puerta y dile que se arrepienta todo el que entre? Quizá diríamos, el que nada debe, nada teme. Yo no bebo, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Pero sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, y cuando es constante, yo creo que el Señor, si eso llegase a suceder, sí calificaríamos quizá de alguna manera para eso. Amén. Primera de Crónicas, capítulo 23, versículos 27 al 28. Allí dice que los levitas
a órdenes de los hijos de Aarón, servían al Señor como cantores, como guardianes, pero también añade, dice, y para todas las cosas de la obra del ministerio en la casa de Dios. Entonces, eso también nos abarca a nosotros. Aarón, los hijos de Aarón designaban, eran jefes de aquellos levitas y designaban las tareas. Y aquí dice como de una manera generalizada, y de todas las cosas que habría que hacer. Y pensaríamos nosotros ahora mismo en nuestro tiempo, los cantores, los sugieres, los de la escuela dominical, los que evangelizan, los que administran, los que interceden, los que son líderes de pareja, los que son líderes de matrimonios, los que son líderes de bueno, tanto ministerio que ha salido, tanto que hay que hacer. Inclusive hasta el que limpia las sillas, hasta el que lava la taza del sanitario donde la iglesia se sienta. Para limpiar la taza del sanitario tiene que ser santo. ¿O no? ¿Sí o no? ¿O qué piensa usted? ¿No tienen que ser llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y llenos de sabiduría para servir a las mesas, a las viudas? ¿Y será que solamente servían las mesas? Les daban, la Biblia habla de servir a las mesas y habla de atenderlas, ¿verdad? Y quién sabe cuántas labores harían ellos en medio de esa atención. Y para hacer cualquier labor de atención a las viudas tenían que ser gente llena del Espíritu Santo, llena de sabiduría y gente de buen testimonio para servir a las mesas. Los levitas entraron a arreglar la casa, a limpiarla. Pero antes de entrar, debieron santificarse. Amén. Romanos 12, del 6 al 8, quizá de alguna manera hablar de estos dones que el Señor entrega a la iglesia. Nos deja ver también la labor de servicio al Señor. Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8 dice: tenemos pues diferentes dones, según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. El de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, hágalo con generosidad. El que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia, ¿con qué? Con alegría. La Nueva Biblia Viva, permítame leer, téngame paciencia. Yo sé que a lo mejor ya usted está que se levanta para irse a su casa. Romanos 12. Romanos 12. Romanos 12. ¿12 qué le dije? De 6 al 8, gracias. Mira lo que dice aquí en la Nueva Biblia Viva. La Nueva Biblia Viva. Aquí está. Dice: a cada persona Dios le ha concedido en su bondad el don de realizar cierta tarea. Así que si Dios te ha dado el don de profetizar, ejercítalo de acuerdo con la proporción de la fe que posees. Si tienes el don de servir a los demás,
sirve bien. Si eres maestro, sé un buen maestro. Si tienes el don de animar a otros, anímalos. Si Dios te ha puesto para ayudar a los necesitados, hazlo generosamente. Si Dios te ha concedido ser líder, dirige con mucha dedicación. Y si tienes el don de mostrar compasión, hazlo con alegría. Amén, amén. Segunda de Timoteo 4:5. Segunda de Timoteo 4:5. Capítulo 4, versículo 5 en la PDT. Versículo 5 le dije, ¿verdad? Dice, pero no pierdas la calma, soporta los sufrimientos y dedícate a contar la buena noticia y a cumplir los deberes de un siervo de Dios. Hay gente que cuenta las buenas noticias sin vivir las buenas noticias. Y para terminar, Romanos 12:11. 12:11. Sí. Voy a leerlo aquí en mi Biblia. Reina Valera 1995 dice, en lo que se requiere diligencia, no perezosos. Romanos 12:11. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, ¿sirviendo a quién? Al Señor. Amén. ¿En qué se requerirá diligencia? En servir. Amén. El de servicio en servir, el que enseña en enseñar, el de exhortación en exhortar, el que reparte con generosidad, el que preside o el que lidera, hágalo con solicitud, sin pereza, hágalo ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. El amor sea sin fingimiento, dice el versículo 9. Aborrezcan lo malo y sigan lo bueno. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. ¿Quién hará esto sino el que primero sirve a Dios antes de servirle a Dios? O sea, el que primero le sirve a Dios con su vida va a amar sin fingimiento, será un aborrecedor de lo malo y seguirá lo bueno. Amará a los unos y a los otros con ese amor fraternal. En cuanto a honra, él preferirá a los demás. No mirará a nadie por encima del hombro, sino que lo tendrá como si fuera superior a él mismo. Pablo dijo a los filipenses, haya este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Siendo en forma de Dios, se hizo siervo. Amén. Se hizo siervo de todos. Él fue siervo del Señor con su vida. Y fue siervo del Señor con el ministerio. Él sirvió sirviéndole a Dios. Él le servía a Dios y sirvió en el ministerio. Por eso dijeron, este tiene autoridad. Los fariseos supuestamente le servían a Dios, creía que le servían a Dios porque estaban en el templo, porque hacían todas las cosas en el templo que hacían y las ofrendas y todo esto, pero ellos no le servían a Dios. Por eso no tenían autoridad. Pero Jesús sirvió a Dios sirviéndole a Dios. Póngase sobre sus pies. Que Dios nos ayude.
¿Verdad que sí? Vamos a orar. Por favor, esté de pie en esta noche. Levante sus manos al cielo. Dígale: Señor, tu palabra dice: levantad manos santas. Y hoy, Señor, si bien mis manos no están limpias, mis manos que se levantan, te suplico perdón, misericordia. Perdóname, Señor, limpia todo pecado. Quizá usted ahí con sus manos levantadas ha de recordar quizá algo en ese momento, en lo que pueda estar usted infringiendo. ¿Cómo está tu vida delante de Dios hoy? El Señor exhortó a Israel y dijo: ustedes levantan sus manos y yo no los voy a ver. Ustedes van a multiplicar la oración y yo no los voy a oír. Pues hoy hagamos lo que quizá el pueblo estaba invitado a hacer. Si vas a levantar tus manos, pueblo mío, diría el Señor, y vas a orar tanto y tanto, quiero primero ver en tu corazón que te asegures de tener un corazón realmente arrepentido. Por favor, Señor, lávame y límpiame. Perdóname. Límpiame, Señor. Te ruego que el querer como el hacer de tu buena voluntad sea en mi vida tan fuerte por la acción de tu Espíritu Santo, que tu misma benevolencia me guíe al arrepentimiento, a vivir cada día una vida de arrepentimiento. Porque arrepentimiento no es simplemente un acto de un día en que nací de nuevo, sino de una constante. Porque en una constante la carne trabaja, el mundo trabaja, Satanás trabaja. Por eso en una constante mi vida debe ser una constante de arrepentimiento, de un cambio de mentalidad con respecto a todas las tentaciones que me rodean y que vienen a impactar mis ojos, mis oídos, mis pensamientos. Ayúdame, Señor, a ser santo como usted es santo, Señor. Y que yo pueda servir con mi vida a usted. Con mis manos, con mis pies, con mis sentidos te pueda servir. Con mis pensamientos te pueda servir. Mientras yo te sirvo en casa, en la obra del ministerio que usted me indica, Señor. Como aquellos levitas eran instados a volver a ofrecer culto en la casa de Dios, pero primero debían vivir una vida santificada que le sirviera a Dios. Te lo suplicamos en esta noche. Te ruego esto por mi vida y te ruego esto por esta iglesia, esta casa. Padre, hermano, y hoy su corazón esté abierto en verdad y en realidad, en un anhelo. Señor, derrama espíritu de temor. Espíritu de temor de Jehová invada nuestros corazones. Un temor profundo y reverente invada el corazón de cada uno de nosotros. Que ante la tentación, Señor, nuestros corazones tiendan a salirse de nuestro pecho por el temor reverente, Señor.
que se debiliten, Señor, nuestras rodillas para caer, Señor, a tierra y clamarte cuando la tentación venga. Señor, cuando el pecado quiera venir para querer gobernar, haya una vida que se rompe, Señor, y clama delante de ti. Solo a ti quiero adorar y servirte, Señor. Ayúdame. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Clame a Dios esta noche. Supliquemos al Señor y digámosle: Señor, ayúdanos. Límpiame, Señor. Ayúdame a ser fuerte frente a la tentación. Ayúdame a ser fuerte. Capacítame con la fuerza de tu santidad, con el poder de tu santidad en mi vida. Antes que servirte en esta casa, Señor, antes que cualquier tarea, quiero servirte con mi forma de vivir, con mis pensamientos. Hazme vivir como si realmente fuera un muerto, porque el muerto no siente nada. El muerto no ve, el muerto no oye. Frente al pecado, sea como el muerto, Señor, que está allí, a punto de ser sepultado, que ni oye, ni siente, ni ve. Así, Señor, sea frente al pecado. Por eso dice la Escritura: muertos en cuanto al pecado, pero vivos para con Dios. Te lo suplicamos en esta noche, Señor, en Cristo Jesús. Por favor, Señor. Amén. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Bendiciones, hermano. Bendiciones. Servir a Dios para servir a Dios. Amén.